Sección 17. Jesús predica el reino de Dios. Jesús enseña muchas cosas a sus discípulos, pero se centra en el reino de Dios. Basado en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Él mismo dijo: «Tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado». Lucas 4:43. Iba de aldea en aldea predicando y declarando las buenas nuevas del reino de Dios. Lucas 8:1. Analicemos 4 verdades que Jesús enseñó acerca de este reino, el tema principal de su predicación. 1. Jesús sería el Rey. Él mismo se identificó claramente como el Mesías. Además, indicó que era el Rey de la visión del profeta Daniel. Les dijo a sus apóstoles, sus seguidores más cercanos, que un día Él se sentaría en un trono glorioso, y que ellos formarían parte de un grupo limitado de personas que reinaría a su lado. A esta colectividad la llamó rebaño pequeño. También habló de otras ovejas que no serían parte de ese grupo. 2. El reino de Dios traería verdadera justicia. Jesús señaló que el reino remediaría la mayor de las injusticias, la que Satanás cometió contra el nombre divino. ¿Cómo lo haría? Santificándolo o limpiándolo de todas las injurias que ha soportado desde la rebelión del Edén. Además, Cristo demostró que bajo el reino no existiría la discriminación, pues enseñó a hombres y mujeres, ricos y pobres, sin hacer distinción. Y aunque había sido enviado para predicar a los israelitas, hizo todo lo que pudo por ayudar a samaritanos y gente de otras naciones. Él era muy distinto de los líderes religiosos de su tiempo, quienes estaban dominados por los prejuicios y el favoritismo. 3. El reino de Dios no sería parte de este mundo dominado por Satanás. Jesús vivió en un período conflictivo de la historia judía, pues la nación estaba bajo la soberanía de otro país. No obstante, nunca permitió que lo inmiscuyeran en política. Hablando con un gobernante, afirmó: «Mi reino no es parte de este mundo». Juan 18:36. Y a sus discípulos les dijo: «Ustedes no son parte del mundo». Juan 15:19. Además, no les permitió que empuñaran las armas, ni siquiera para defenderlo a él. 4. Cristo gobernaría con amor. Jesús prometió aliviar las cargas de sus seguidores, y así lo hizo. Les ofreció prácticos consejos sobre la inquietud, el materialismo, las relaciones sociales y la felicidad. Fue un hombre cariñoso y accesible. Cualquier persona, hasta la de más humilde origen, se animaba a ir a verlo con la confianza de que recibiría un trato digno y respetuoso. ¿Quién no quisiera tener un gobernante así? Como anticipo de lo que hará el reino de Dios, Jesús también realizó muchos milagros. ¿Qué logró con ellos? Veamos. Preguntas de repaso. ¿Cómo dio a conocer Jesús a sus discípulos que Él era el Rey mesiánico? ¿De qué maneras demostró Jesús que reinaría con justicia? ¿Cómo dejó claro Jesús que el reino de Dios no sería parte de este mundo? ¿Por qué puede esperarse que Jesús gobierne con amor? Sección 19. Una profecía que se extiende hasta nuestros días. Jesús indica cómo se sabría que Él ha comenzado a reinar y que el fin de este mundo está cerca. Basado en los capítulos 24 y 25 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos y el capítulo 21 de Lucas. Estando en el Monte de los Olivos, que ofrecía una hermosa vista de Jerusalén y su templo, 4 apóstoles le pidieron a Jesús en privado que les explicara ciertos comentarios suyos. Acababa de decir que el templo sería derribado, y anteriormente les había hablado de la conclusión del sistema de cosas. Mateo 13, 40 y 49. Así que le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Mateo 24:3. En su respuesta,
Jesús les aclaró lo que sucedería antes de que Jerusalén y su templo fueran destruidos. Pero, en realidad, su predicción iba mucho más allá, pues posteriormente se cumpliría a escala mundial. Para saber cuándo Jesús volvería a estar presente, los habitantes de la tierra tendrían que estar atentos a una señal. Un conjunto de sucesos mundiales que ocurrirían durante el mismo período. Dicha señal indicaría que Jehová ya habría coronado a Jesús rey del reino mesiánico y que este gobierno pronto acabaría con la maldad y restauraría la paz en todo el planeta. Los sucesos predichos por Jesús marcarían el final del mundo actual, con todo su sistema político, social y religioso, y el comienzo de un nuevo mundo. Jesús dijo que, cuando Él comenzara a reinar en los cielos, por toda la tierra habría guerras, hambre, terremotos y epidemias. El respeto por la ley iría desapareciendo. Además, sus verdaderos discípulos predicarían a todas las naciones las buenas noticias del reino de Dios. El punto culminante de la señal sería la gran tribulación, la época más angustiosa de la historia. ¿Y cómo sabrían los cristianos que se acerca ese terrible momento? Jesús dijo a sus discípulos: aprendan de la higuera. Mateo 24:32. Cuando una higuera empieza a echar hojas, se sabe que el verano está cerca. Igualmente, cuando en un mismo período de tiempo sucedieran todas las cosas predichas por Jesús, se sabría que el fin es inminente. Ahora bien, Jesús dijo que solo el Padre conocía el día y la hora en que comenzaría la gran tribulación. Por ello, advirtió: manténganse despiertos, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Marcos 13:33. La siguiente es información suplementaria. La señal de la presencia de Cristo. Jesús profetizó cuál sería la señal de que Dios pronto destruiría al mundo corrompido por la maldad. La humanidad comenzó a ver esa señal a partir de la Primera Guerra Mundial. Los acontecimientos religiosos, políticos y sociales de la actualidad desembocarán dentro de poco en el predicho fin, y nadie podrá evitarlo. Para salvarse, los discípulos de Cristo deben mantenerse alerta y demostrar fuera de toda duda que se han puesto de parte de Dios en la cuestión sobre su derecho a gobernar. Preguntas de repaso. ¿Qué pregunta le hicieron a Jesús algunos apóstoles? ¿Qué indicaría la señal de la que habló Jesús y en qué consistiría? ¿Qué advertencia hizo Jesús? Maestros medievales de la medicina. Muchos aspectos de la medicina moderna no son tan modernos como algunos se imaginan. De hecho, varios procedimientos médicos comunes en nuestros días ya se realizaban hace siglos en algunos países. Para confirmarlo, analicemos la historia de la medicina medieval en Oriente Medio. En el año 805, el califa Harún al-Rashid fundó un hospital en Bagdad, capital de su reino. Entre los siglos IX y XIII, otros soberanos construyeron y subvencionaron hospitales por todo el Imperio Islámico, desde España hasta la India. Estas instituciones acogían tanto a ricos como a pobres, fuera cual fuera su religión. Contaban con profesionales que no solo atendían a los enfermos, sino que también realizaban investigaciones y enseñaban a los más nuevos. Había un pabellón para cada especialidad: medicina interna, oftalmología, traumatología, cirugía, enfermedades infecciosas y psiquiatría. Los médicos, acompañados de sus estudiantes, evaluaban a los pacientes por las mañanas y les prescribían dietas y medicamentos. Entonces, los farmacéuticos del hospital preparaban las recetas. También había personal administrativo encargado de llevar los archivos, controlar los gastos, supervisar la preparación de alimentos y otras tareas, tal y como se hace en la actualidad. Los historiadores consideran estos establecimientos uno de los mayores logros de la sociedad islámica medieval. Por todo el imperio musulmán, la institución del hospital estaba transformándose de maneras revolucionarias que influirían en el progreso de las ciencias médicas y la atención sanitaria hasta el mismo día de hoy, señala el historiador y escritor Howard R. Turner. Razi,
quien nació en la antigua ciudad de Ray, hoy barrio de las afueras de Teherán, a mediados del siglo IX, ha sido llamado el más notable médico y clínico del mundo islámico y, podría decirse, de toda la Edad Media. Para beneficio de sus colegas, este pensador científico documentó todo lo relacionado con sus experimentos, la metodología, las circunstancias, los aparatos empleados y los resultados. Además, recomendaba a todo facultativo que se mantuviera al día con los avances más recientes en su campo. Razi cosechó grandes logros. Uno de ellos fue la compilación llamada Al-Hawi, el libro general, que consta de 23 volúmenes e incluye sus propios apuntes. Se trata de uno de los documentos médicos más importantes de la historia. De hecho, se dice que la obstetricia, la ginecología y la cirugía oftalmológica tienen sus orígenes en esta obra. Entre los 56 textos que Razi redactó sobre medicina, se encuentra uno que contiene la descripción más antigua y confiable de la viruela y el sarampión. Además, descubrió que la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. También fue administrador de varios hospitales en Ray y en Bagdad, donde trabajó con enfermos mentales. Su labor le ganó el título de padre de la psicología y la psicoterapia. Además de escribir sobre su campo, encontró tiempo para producir obras de química, astronomía, matemáticas, filosofía y teología. Avicena, otro pionero de la medicina, nació en Bujara, hoy parte de Uzbekistán. Llegó a ser uno de los más grandes médicos, filósofos, astrónomos y matemáticos del siglo XI. Elaboró una enciclopedia llamada El Canon de la Medicina, la cual cubría todas las ramas conocidas en su época. En esta obra, Avicena afirmó que la tuberculosis es contagiosa, que las enfermedades se propagan a través del agua y del suelo, que las emociones influyen en la salud física y que los nervios transmiten tanto el dolor como los impulsos que contraen los músculos. El canon detallaba también unos 760 preparados farmacológicos, incluidos sus propiedades, efectos e indicaciones, y bosquejaba principios para realizar pruebas con medicamentos nuevos. Se tradujo al latín y fue empleado por siglos como libro de texto en las escuelas de medicina europeas. Abulcasis es otra figura destacada. Este innovador médico del siglo X, originario de Andalucía, en la actual España, fue autor de una enciclopedia de 30 volúmenes que contiene un tratado de cirugía de 300 páginas. En él delineó procedimientos quirúrgicos tan avanzados como la sutura con tripa de gato, la extracción de cálculos de vejiga mediante un instrumento insertado por el conducto urinario, la tiroidectomía y la cirugía de cataratas. Empleó lo que algunos llaman procedimientos clínicos relativamente modernos para el manejo de partos complicados y el tratamiento de dislocaduras de hombro. Fue el primero en utilizar algodón como gasa quirúrgica y se valió de moldes para inmovilizar las fracturas. También expuso en detalle técnicas odontológicas para efectuar reimplantes dentales, corregir dientes desalineados, fabricar prótesis y eliminar el sarro. Abulcasis hizo algo que no se había hecho hasta ese momento. Incorporó en su tratado ilustraciones del instrumental quirúrgico de la época. Incluyó precisos dibujos de unos 200 instrumentos, así como pautas sobre cómo y cuándo emplearlos. Algunos de sus diseños apenas han sufrido cambios en el transcurso de un milenio. El conocimiento se propaga hacia Occidente. En los siglos XI y XII, los estudiosos se dieron a la tarea de traducir al latín algunos textos de medicina árabes, particularmente en Toledo, España, y en Montecassino y Salerno, Italia. Esto permitió que los facultativos de la Europa Latina pudieran estudiarlos en las universidades. De ese modo, el conocimiento médico de Oriente Medio se arraigó firmemente en Europa durante los siglos siguientes, tal vez más que ninguna otra ciencia islámica, asegura el escritor de temas científicos Ihsan Massoud. Los descubrimientos e invenciones de los maestros medievales, como Razi, Avicena y Abulcasis, pueden considerarse con toda justicia el fundamento de lo que hoy conocemos como medicina moderna. Fin del artículo.
El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 26 de enero al 1 de febrero. El nuevo pueblo de Dios. Texto temático. En un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:10. ¿Qué contestaría? ¿Quiénes llegaron a ser el pueblo de Jehová en el siglo I? ¿Cómo podían los cristianos verdaderos demostrar que eran un pueblo para el nombre de Jehová? ¿Quiénes son el pueblo de Jehová hoy? ¿Qué tienen que hacer las otras ovejas para protegerse durante la gran tribulación? Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Qué cambio tuvo lugar en el Pentecostés del año 33? Pregunta B. ¿Quiénes llegaron a formar parte de la nueva nación? En el Pentecostés del año 33 tuvo lugar un cambio histórico. Ese día Jehová formó una nueva nación, el Israel espiritual, el Israel de Dios. Gálatas 6:16. Para elegir a sus miembros, utilizó su Espíritu Santo. Por primera vez desde los días de Abraham, los varones del pueblo de Dios ya no tenían que circuncidarse. ¿Por qué? El apóstol Pablo aclaró cuál sería la señal que distinguiría a cada uno de los miembros de la nueva nación a partir de entonces. Su circuncisión es la del corazón por espíritu, escribió. Romanos 2:29. Los primeros miembros de esta nueva nación fueron los apóstoles y más de 100 otros discípulos de Cristo que se habían reunido en la planta alta de una casa de Jerusalén. Dios los ungió con Espíritu Santo y así los adoptó como hijos. Este suceso demostró que Jehová había aceptado el sacrificio de Jesús y que el nuevo pacto reemplazaba al pacto de la ley. Hebreos 9:15 dice: Por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que, habiendo ocurrido una muerte para la liberación de ellos por rescate de las transgresiones bajo el pacto anterior, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así fue como estos discípulos llegaron a ser miembros de la nueva nación, o pueblo, de Dios. El Espíritu Santo les permitió hablar en diferentes lenguas. Gracias a eso pudieron predicar las cosas magníficas de Dios a los judíos y prosélitos que habían venido a Jerusalén de todas partes del Imperio Romano para celebrar la fiesta de las semanas, o Pentecostés. El nuevo pueblo de Dios. Párrafos 3 a 5. Pregunta A. ¿Qué les dijo Pedro a los judíos el día de Pentecostés? Pregunta B. ¿Cómo fue creciendo la nueva nación en sus primeros años? Mediante el apóstol Pedro, Jehová abrió el camino para que judíos y prosélitos llegaran a ser miembros de la nueva nación, la congregación cristiana. El día de Pentecostés, Pedro les dijo con valentía a los judíos que tenían que aceptar a Jesús, el hombre al que ellos habían matado, como Señor y también Cristo. Cuando le preguntaron qué debían hacer, Pedro contestó: Arrepiéntanse, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán la dádiva gratuita del Espíritu Santo. Hechos 2:22, 23 y 36 a 38. Ese mismo día, unas 3,000 personas se unieron al Israel espiritual. Los apóstoles siguieron predicando con entusiasmo, y cada vez más gente aceptó la verdad. La nueva nación estaba creciendo. Más adelante, el mensaje también se llevó a los samaritanos, y con buenos resultados. De hecho, Felipe bautizó a muchos. Pero estos no recibieron el Espíritu Santo enseguida. El cuerpo gobernante o junta directiva de la congregación cristiana, que estaba en Jerusalén, envió a Pedro y a Juan a ver a los nuevos hermanos. Una vez allí, los dos apóstoles les impusieron las manos, y ellos empezaron a recibir Espíritu Santo. Hechos 8:5, 6 y 14 a 17. De esta manera, aquellos samaritanos llegaron a formar parte del Israel espiritual. En el año 36, Jehová volvió a usar a Pedro para invitar a otro grupo más a unirse a la nueva nación.
Esto ocurrió cuando el apóstol le predicó a un oficial romano llamado Cornelio, así como a su familia y amigos. La Biblia dice: mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los no judíos que oían la palabra. Y los fieles que habían venido con Pedro, que eran de los circuncisos, estaban asombrados, porque la dádiva gratuita del Espíritu Santo también estaba siendo derramada sobre gente de las naciones. Hechos 10:44 y 45. De ahí en adelante, los no judíos que no estaban circuncidados también podrían formar parte del pueblo de Dios. Un pueblo para su nombre. Párrafos 6 y 7. Pregunta: ¿cómo debían los cristianos verdaderos demostrar que eran un pueblo para el nombre de Jehová y hasta qué grado lo hicieron? En una reunión del cuerpo gobernante celebrada en el año 49, el discípulo Santiago dijo: Simeón, Pedro, ha contado cabalmente cómo Dios por primera vez dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Hechos 15:14. Este nuevo pueblo que llevaría el nombre de Jehová incluiría tanto a judíos como a no judíos. Más tarde, Pedro escribió: en un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Y explicó cuál sería su misión cuando les dijo: ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Primera de Pedro 2:9 y 10. Tenían que alabar públicamente a Jehová y declarar su nombre. Tenían que ser valientes testigos de su Dios, el soberano del universo. Tal como hizo con el Israel natural, Jehová llamó al Israel espiritual el pueblo a quien he formado para mí mismo, para que relate la alabanza mía. Isaías 43:21. Aquellos cristianos declararon con valor que Jehová era el único Dios verdadero y que todos los demás dioses que la gente adoraba eran falsos. Sí, fueron testigos de Jehová y Jesús tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta la parte más distante de la tierra. Hechos 1:8. Párrafo 8. Pregunta: ¿qué advertencia le hizo Pablo al pueblo de Dios del primer siglo? Pablo fue uno de esos valientes miembros del pueblo de Dios. Hasta delante de filósofos paganos, defendió sin temor que Jehová es el soberano del universo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, Señor del cielo y de la tierra. Hechos 17:18, 23 a 25. Hacia el final de su tercer viaje misionero, Pablo les hizo esta advertencia a los cristianos: sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos opresivos, y no tratarán al rebaño con ternura. Y de entre ustedes mismos se levantarán varones, y hablarán cosas aviesas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Hechos 20, 29 y 30. Y así fue. Para finales del primer siglo, ya había muchos apóstatas. Párrafo 9. Pregunta: ¿qué pasó con el pueblo de Dios cuando los apóstoles murieron? Cuando los apóstoles murieron, la apostasía se extendió y así surgieron las iglesias de la cristiandad. En lugar de demostrar ser un pueblo para su nombre, los cristianos apóstatas han eliminado el nombre de Jehová de muchas de sus traducciones de la Biblia. Además, han adoptado rituales paganos y han deshonrado a Dios con sus enseñanzas falsas, sus guerras santas, su corrupción y su inmoralidad sexual. Por eso, durante siglos Jehová tuvo solo unos pocos siervos fieles en la tierra, no un grupo organizado como pueblo para su nombre. El pueblo de Dios vuelve a nacer. Párrafos 10 y 11. Pregunta A. ¿Qué predijo Jesús en su parábola del trigo y la mala hierba? Pregunta B. ¿Cómo se cumplió la parábola de Jesús después de 1914? En su parábola del trigo y la mala hierba,
Jesús predijo la oscuridad espiritual que vendría con la apostasía. Señaló que mientras los hombres durmieran, el diablo sembraría mala hierba en el campo donde el Hijo del Hombre había sembrado semillas de trigo. Las plantas crecerían juntas hasta la conclusión del sistema de cosas. Explicó que la semilla excelente representaba a los hijos del reino, y que la mala hierba eran los hijos del inicuo. En el tiempo del fin, el Hijo del Hombre enviaría a sus segadores, los ángeles, a separar el trigo de la mala hierba. Entonces recogerían a los hijos del reino. Mateo 13, 24-30 y 36-43. ¿Cómo se cumplió esto? ¿Y cómo volvió a tener Jehová un pueblo en la tierra? La conclusión del sistema de cosas comenzó en 1914. En aquel entonces, solo había unos pocos miles de cristianos ungidos en la tierra. Durante la guerra que estalló ese año, esos hijos del reino estuvieron cautivos de Babilonia la Grande, las religiones falsas. Pero en 1919 Jehová los liberó, con lo que hizo una clara distinción entre ellos y la mala hierba, los cristianos falsos. Tal como profetizó Isaías, los reunió en un pueblo organizado. En Isaías 66:8 leemos: ¿Acaso una tierra será producida con dolores de parto en un solo día? ¿O nacerá una nación de una vez? Porque Sión ha entrado en dolores de parto y también ha dado a luz sus hijos. Sión, que aquí se refiere a la organización de ángeles que Jehová tiene en el cielo, dio a luz, por así decirlo, a los ungidos y los convirtió en una nación. Párrafo 12. Pregunta: ¿cómo han demostrado los ungidos que son un pueblo para el nombre de Jehová? Igual que los primeros cristianos, los hijos del reino han sido testigos a favor de Jehová. Isaías 43:1 menciona: Y ahora, esto es lo que ha dicho Jehová, tu Creador, oh Jacob, y tu Formador, oh Israel. No tengas miedo, porque yo te he recomprado, te he llamado por tu nombre, eres mío. Y los versículos 10 y 11 añaden: Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Como tales, se han distinguido por su conducta cristiana y por predicar las buenas nuevas del reino para testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. Así han ayudado a muchas personas, de hecho a millones, a tener la aprobación de Jehová. Daniel 12:3 dice: Y los que tengan perspicacia brillarán como el resplandor de la expansión, y los que traigan a los muchos a la justicia, como las estrellas hasta tiempo indefinido, aún para siempre. Iremos con ustedes. Párrafos 13 y 14. Pregunta A. ¿Qué tienen que hacer quienes no son israelitas espirituales para que Jehová acepte su adoración? Pregunta B. ¿Cómo predijo esto la Biblia? Vimos en el artículo anterior que en el antiguo Israel, Jehová aceptaba que los extranjeros lo adoraran, pero solo si se unían a su pueblo elegido. De igual manera hoy, quienes no son israelitas espirituales, si quieren que Jehová acepte su adoración, tienen que unirse a su pueblo, sus testigos ungidos. Dos profetas bíblicos predijeron que en nuestro tiempo muchas personas se unirían al pueblo de Jehová. El primero, Isaías, profetizó: Muchos pueblos ciertamente irán y dirán: Vengan, y subamos a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos instruirá acerca de sus caminos, y ciertamente andaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2:2 y 3. Y el segundo profeta, Zacarías,
declaró que muchos pueblos y poderosas naciones realmente vendrían a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a ablandar el rostro de Jehová. Los describió como 10 hombres de todos los lenguajes de las naciones que, simbólicamente, se agarrarían de la vestidura del Israel espiritual y dirían: «Iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes». Zacarías 8:20-23. Párrafo 15. Pregunta: ¿en qué sentido van las otras ovejas con los israelitas espirituales? Las otras ovejas van con los israelitas espirituales, pues predican con ellos las buenas nuevas del reino. Han llegado a ser parte del pueblo de Dios y forman con los ungidos un solo rebaño, dirigido por el pastor excelente Jesucristo. Juan 10:14-16 menciona: «Yo soy el pastor excelente, y conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y yo entrego mi alma a favor de las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que traer, y escucharán mi voz, y llegarán a ser un solo rebaño, un solo pastor». Busque protección en el pueblo de Jehová. Párrafo 16. Pregunta: ¿cómo manejará Jehová los asuntos para que comience la parte final de la gran tribulación? Después de la destrucción de Babilonia la Grande, el pueblo de Dios será brutalmente atacado. Para poder sobrevivir, necesitaremos la protección de Jehová. Será Jehová mismo quien, en el momento que Él decida, preparará el escenario para ese ataque. Y como respuesta a ese ataque, comenzará la parte final de la gran tribulación. Gog atacará al pueblo que ha sido recogido de las naciones. Ezequiel 38:10-12. Pero, en cuanto Gog ataque, Jehová salvará a sus siervos y peleará contra él y sus ejércitos. Entonces vindicará su soberanía y limpiará su nombre. Él mismo asegura: «Me daré a conocer delante de los ojos de muchas naciones, y tendrán que saber que yo soy Jehová». Ezequiel 38:18-23. Párrafos 17 y 18. Pregunta A. ¿Qué instrucciones recibiremos los siervos de Jehová cuando Gog nos ataque? Pregunta B. ¿Qué debemos hacer si queremos que Jehová nos proteja? Cuando Gog lance su ataque, Jehová dirá a sus siervos: «Anda, pueblo mío, entra en tus cuartos interiores, y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por solo un momento hasta que pase la denunciación». Isaías 26:20. En ese momento tan decisivo, Jehová nos dará las instrucciones que tendremos que seguir para salvarnos. Y es probable que la expresión cuartos interiores tenga que ver con las congregaciones. Por lo tanto, si queremos que Jehová nos proteja durante la gran tribulación, debemos entender que Él tiene un pueblo en la tierra y que lo ha organizado en congregaciones. Así que mantengámonos muy cerca de nuestra congregación. Igual que el salmista, digamos con total convicción: «La salvación pertenece a Jehová. Tu bendición está sobre tu pueblo». Salmo 3:8. Después de haber escuchado este artículo, ¿qué contestaría? ¿Quiénes llegaron a ser el pueblo de Jehová en el siglo I? ¿Cómo podían los cristianos verdaderos demostrar que eran un pueblo para el nombre de Jehová? ¿Quiénes son el pueblo de Jehová hoy? ¿Qué tienen que hacer las otras ovejas para protegerse durante la gran tribulación? Fin del artículo. ¿Lo sabía? ¿Por qué se llamó a la antigua Nínive la ciudad de derramamiento de sangre? Nínive era la capital del imperio asirio. Esta imponente ciudad tenía palacios y templos majestuosos, calles anchas y murallas inmensas. El profeta hebreo Nahum se refirió a ella como la ciudad de derramamiento de sangre. Nahum 3:1. Esa era una designación muy apropiada,
pues los relieves del palacio de Sennacherib en Nínive atestiguan la crueldad de los asirios. En uno de ellos se ve a un torturador arrancándole la lengua a un prisionero que está inmovilizado contra el suelo. Las inscripciones alardean de cómo conducían a los cautivos con cuerdas sujetas a ganchos que les traspasaban la nariz o los labios. Y si eran funcionarios, los obligaban a llevar alrededor del cuello, a modo de repugnantes collares, las cabezas de sus reyes decapitados. El asiriólogo Archibald Henry Sees describe así las barbaridades que se cometían tras la captura de una ciudad. Pirámides de cabezas humanas marcaban el paso de los conquistadores. Los muchachos y las muchachas eran quemados vivos o reservados para cosas aún peores. Los hombres eran empalados, desollados, cegados o privados de sus manos, pies, orejas o narices. ¿Para qué construían los judíos un muro alrededor del techo? Dios mandó a los judíos: en caso de que edifiques una casa nueva, entonces tienes que hacer un pretil, o muro de protección, a tu techo, para que no coloques sobre tu casa culpa de sangre porque alguien llegara a caer de él. Deuteronomio 22:8. Esta medida era necesaria porque las familias judías utilizaban mucho el techo de sus casas. La mayoría de las casas en Israel tenían un techo plano o azotea que resultaba ideal para sentarse un rato al sol, disfrutar del aire fresco o realizar algunas tareas domésticas. En verano era un lugar agradable para dormir. Los agricultores usaban la azotea para secar lino, higos, uvas o el grano antes de molerlo. Esta parte de la casa también se utilizaba como lugar de culto, ya fuera al Dios verdadero o a falsos ídolos. El apóstol Pedro subió a la azotea al mediodía para orar. Y si la azotea tenía un techo de ramas de palmera o de vides, debía de ser un lugar muy tranquilo y agradable. El libro La Tierra y el Libro dice que las casas israelitas tenían una escalera fuera de la casa en el patio exterior, que conducía a la azotea. De modo que una persona podía bajar de la azotea sin tener que entrar en su casa. Este hecho aclara lo que Jesús dijo sobre la urgencia de huir de una ciudad condenada a la destrucción. El que esté sobre la azotea, no baje para sacar los efectos de su casa. Mateo 24:17. Fin del artículo.